Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva semana, la semana 31, día 1 de la plataforma Aprendo en Casa. Ya hemos terminado un proyecto acerca de la vida saludable. ¿Recuerdas? Terminamos haciendo un plan de vida saludable para mejorar nuestros hábitos alimenticios y también mejorar nuestra actividad física que tanto bien nos hace. Hoy vamos a empezar este nuevo proyecto que tiene que ver también con nosotros. Mira, el proyecto se llama Nos comprometemos con nuestros estudios y con nuestros sueños. ¿Quién no ha soñado alguna vez o sigue soñando con ser algo, ¿no? Algo como por ejemplo un carpintero, una científica, una doctora, un ingeniero, un arquitecto, un bombero, policía, profesor, lo que quiere uno ser, ¿no? Lo que quiera uno ser. Y para lograrlo, ¿qué tenemos que hacer? Seguramente te lo han dicho muchas veces. Esfuérzate, estudia para que logres alcanzar esas metas, esos sueños que te has propuesto. El proyecto busca justamente que nos demos cuenta nosotros que tenemos muchas cosas, muchas fortalezas, pero también dificultades, y que tenemos que crearnos al final de este proyecto un plan de estudios para mejorar justamente nuestro rendimiento y nuestra forma de trabajar, para hacerlo cada vez mucho, pero mucho mejor. De eso se trata este proyecto. La actividad de hoy: conocemos las historias de Carlos y Laura. Una de las cosas que vamos a hacer es leer algunos casos, en este caso es a Laura y a Carlos. Vamos a conocerlos a ellos. El propósito es que para lograr la meta debes ser capaz de explicar cómo te sientes tú respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual que estamos pasando. Debes tener en cuenta tres criterios. Lo primero, describir cómo es tu situación personal, cómo estás ahorita dentro de tu entorno familiar. Número dos, describir tus sentimientos, o sea, qué sientes tú ante todo esto de las tareas, de los trabajos escolares a distancia. Y número tres, explicar tu opinión, tu postura, lo que tú crees que debería o no debería ser en torno a esto del trabajo a distancia. A eso se le conoce como la postura, la opinión que tomo yo respecto a algo, o la posición que yo asumo frente a algo. Digamos, la violencia escolar. ¿Estás a favor o estás en contra? O sea, la decisión que tomes, esa es tu postura. Estoy a favor, esa es mi postura. Estoy en contra de eso, esa es mi postura. Y por supuesto tengo que argumentar, ¿no? ¿Por qué estoy a favor? ¿Por qué estoy en contra? ¿Ok? Entonces, ese es el propósito. Y ahora, ¿cuál es la meta de hoy? La meta de hoy es explicar las emociones que te surgen, que aparecen en ti al realizar las actividades y tareas escolares dentro de este contexto de la pandemia. Porque no es lo mismo, ¿no? Las tareas o las actividades escolares cuando estás ahí en el colegio, que ahora cuando ya no estás en el colegio, ahora lo recibes de manera virtual. Antes uno podía acudir al compañerito a preguntar, a ver cómo estoy haciendo, o preguntarle rápidamente al profesor también, ¿no? O a la profesora, pero ahora es poquito más difícil, ¿no? Porque hay que hacerlo de esta manera virtual. Pero para eso, como dijimos aquí, vamos a conocer los casos de Carlos y de Laura. Veamos la historia de Carlos. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Últimamente se siente cansado porque le han asignado más tareas en la casa desde que su mamá ya volvió a trabajar, como casi muchas familias, ¿no? Ahora debe cuidar a su hermanita, ayudarla con sus tareas, porque seguramente está en primer grado, ¿no? Calentarle su comida y asegurarse de que coma, porque si no capaz no come su hermanita. Antes le apoyaba a su tía, pero ella ha tenido que viajar. De repente algún familiar se ha enfermado o algo así, ¿no? Carlos siente que ya no tiene tiempo para ver los programas de Aprendo en Casa, ni para cumplir con las actividades que su profesora le asigna. Cuando se pone a hacer las actividades del colegio, a veces le falta tiempo y le es difícil entender qué es lo que se espera que haga. O sea, no comprende bien qué cosa quiere la profesora que logre ese día. Carlos ha decidido, dice, ¿no? Antes, se siente estresado. Claro, está cansado, está estresado, piensa que no puede hacer todo bien. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo.
Además, quiere ser arquitecto cuando sea mayor y sabe que solo lo logrará estudiando. A partir del caso de Carlos, pensemos ya en algunas ideas. Identifica cuáles son sus fortalezas, cuáles son las dificultades y qué sentimientos tiene Carlos frente a esta situación. Preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Es decir, ¿en qué cosa es fuerte Carlos? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cómo crees tú que se siente Carlos? Aunque ahí mencionó que está estresado, ¿no? ¿Por qué crees que Carlos se siente de esa manera? También, del propio texto puedes extraer eso. ¿Qué decisión ha tomado? Él tomó una decisión, lo mencionó acá hacia el final. ¿Y qué opinas acerca de la decisión que está tomando nuestro compañero Carlos? Ahora veamos la historia de Laura. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, está muy preocupada porque últimamente siente que no logra comprender algunos de los textos que su profesora le envía. Los textos, son cada vez más largos e incluyen palabras que no conoce. Siente que no es buena para la lectura de ciertos temas. Como, por ejemplo, no es lo mismo leer un cuento que un texto para ciencia, ¿no? En ciencia aparecen más palabras nuevas. Entonces, mira lo que la profesora le dice. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando se propuso hacerlo, se sintió frustrada, porque igual no comprendía algunas palabras. Probablemente el diccionario que está usando no es muy claro, o quizá no está usando bien el diccionario, ¿no? A veces es mejor buscar un sinónimo, o sea, una palabra diferente que signifique lo mismo. Hoy, nuevamente, su profesora ha enviado un texto que le cuesta mucho comprender. Ante esta situación, ha decidido no seguir leyendo. Se rebeló Laura y dice, no voy a leer. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se sienta fastidiada. Ya no más, dice Laura. Vamos a reflexionar y hagámonos las mismas preguntas que en el caso de Carlos. ¿Cuáles son las fortalezas de Laura? ¿Cuáles son las dificultades de Laura? ¿Cómo crees que se siente? ¿Por qué crees que se siente de esa manera? ¿Qué decisión ha tomado? No es la misma decisión que tomó Carlos, ¿eh? ¿Y qué opinas acerca de la decisión que ha tomado nuestra compañera Laura? En tu cuaderno, ahora, después de conocer los casos de Carlos y de Laura, pregúntate y escribe esto. ¿Has pasado por alguna situación similar, parecida a la de Carlos o Laura, al realizar tus actividades y tareas escolares? ¿Has pasado por algo semejante? Sea un sí o sea un no, tu respuesta describe, explica con tus propias palabras, cortito nomás, brevemente, cómo es tu situación personal. ¿Por qué dificultades estás pasando? ¿Cómo te estás desenvolviendo en este tema del aprendizaje virtual, del aprendizaje a distancia? De repente también tus padres están trabajando los dos, solo uno, alguien te acompaña, estás con el abuelito, de repente también te han asignado otras tareas que hacer en la casa, quizá no, solo estudiar, quizá te distraes con los videojuegos, quizá tantas cosas, ¿no? Pero la situación que tú atraviesas, descríbela ahí en tu cuadernito. Como dice ahí el texto, breve nomás, cortito. Bueno, entonces, de lo que hemos leído sobre Carlos y Laura, de los casos que ellos han presentado, tú has escrito pues sus fortalezas, sus dificultades, ¿no es cierto? Y cómo se sienten. Seguramente has escrito algo parecido. Aunque no se parezca, vamos a ver este trabajo que hizo alguien, ¿ya? Vamos a ver qué identificó. En el caso de Carlos, su fortaleza. La fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. ¿Su dificultad cuál es? La dificultad que tiene es que el tiempo no le alcanza para realizar bien sus propias actividades y tareas escolares. Probablemente, a ver acá sus sentimientos, probablemente Carlos se siente mal y angustiado por la falta de tiempo para hacer sus cosas. En el caso de Laura, ¿cuál es su fortaleza? La fortaleza es que siempre se esfuerza por hacer bien sus actividades y tareas escolares. Dificultades. Tiene dificultad para comprender algunos textos que lee por ser muy largos. ¿Cómo se sentirá?
Probablemente se siente mal y se frustra por no lograr comprender los textos que se le asignan. Estos son entonces las fortalezas, las dificultades y los sentimientos de Carlos y de Laura. A partir de ese trabajo, en lo que ya has escrito tú, debes darte cuenta de esto. Todos, tú y yo, cualquiera, todos tenemos fortalezas, tenemos dificultades y tenemos sentimientos. Tu mamá y tu papá también. A veces pensamos, yo también cuando era niño pensaba que mis padres eran personas diferentes, ¿no? Pero igual son seres humanos, también tienen sentimientos. Hay momentos que se sienten tristes, otros también se sienten cansados, estresados, contentos, dependiendo de las tantas situaciones que pasamos los adultos, pasan los niños, todos, ¿no? Todos los días. A partir de esto, ahora reflexiona y escribe. ¿Cuáles son tus fortalezas al realizar las actividades de la plataforma Aprendo en Casa, el trabajo virtual? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿qué sentimientos presentas tú? ¿Y por qué crees que te sientes de esa manera? Es un trabajo de reflexión para ti. ¿Ok? Eso escríbelo en tu cuaderno. ¿Para qué escribimos esto? Pues porque vamos a tomar algunas posturas. O sea, vamos a ponernos en algún lugar. Estoy a favor, estoy en contra. Por ejemplo, la postura de Carlos. Carlos tomó una decisión. Dice, Carlos decidió organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades. Pues él siempre fue muy buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Esa es la postura que tomó Carlos. ¿Y cuál fue la postura que tomó Laura? Laura, en cambio, ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se siente fastidiado. Son dos posturas diferentes, ¿no? Hagamos un ejercicio. Vamos a escribir algunos argumentos en favor de Carlos. Ya que nos guste o no nos guste sus posturas, vamos a escribir argumentos en su favor. Uno nomás en favor de cada uno. Aquí ya nos han escrito dos. Este cuadro lo trasladas a tu cuaderno. Por ejemplo, un argumento en favor de la opinión o postura de Carlos. Carlos debe esforzarse y seguir realizando sus tareas porque de esa manera aprende. Mira siempre el por qué, ¿no? Carlos quiere ser arquitecto cuando sea mayor, por lo que debe seguir estudiando para lograrlo. Ahora escribe tú un argumento más en favor de la postura de Carlos. En el caso de Laura, si Laura deja de realizar las actividades de lectura, puede jugar todo el día. Es un argumento, ¿eh?, a favor de Laura. Por eso dije, sea que te guste o no te guste, escribe un argumento más en su favor de Laura, apoyando la postura de Laura. Continuemos entonces, ya sabemos cómo se toman las posturas, ¿no? Depende de cómo o qué considera uno, si está bien o está mal, ¿ok? Ahora tú, pregúntate y escribe en tu cuaderno, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué decisión tomas respecto a la realización de actividades y tareas escolares en este contexto de pandemia? Y explica el por qué. ¿Cuál es tu postura y por qué? Yo creo que ¿por qué? Yo creo que ¿por qué? O sea, ¿qué piensas hacer frente a porque ya tú escribiste tus fortalezas, escribiste tus dificultades y tus sentimientos, ahora tu postura? ¿Qué dices tú respecto a todo eso? Y explica por qué, da un argumento sólido. Ahora escribe una explicación sobre cómo te sientes respecto a todas estas actividades de la plataforma en la situación actual de pandemia. Y toma en cuenta los criterios presentados al inicio de la actividad. Recuerda los criterios, ¿no? Uno era describir tus fortalezas, el otro era describir tus limitaciones o tus dificultades y por último explicar también tus sentimientos. Eso tienes que tener en cuenta a la hora de que expliques sobre cómo te sientes respecto a todas estas actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Y por último, por supuesto, evalúa tu trabajo. Evalúalo antes de subirlo al profesor, a la profesora. Tú mismo. Mira los criterios. En la explicación, mira, la primera es explicación respecto a tu situación personal. La segunda es la explicación respecto a tus sentimientos. Y la tercera es la explicación respecto a tu postura. ¿Lograste o no lograste? Recuerda revisarlo siempre con mucha calma, con mucha honestidad, para que también pues tu profesor o tu profesora le sea
más sencillo hacerte una buena retroalimentación. Muchísimas gracias.